Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio. Comencemos. Ejercicio número 15. Dice aquí, de una caja que contiene 5 bolígrafos azules y 6 negros, se entiende bolígrafos también, se sacan 2 al azar. Dice hallar la probabilidad de que sean de distinto color. Y nos da estas opciones en donde se entiende, dado que nos pide hallar la probabilidad, entonces estas serían las posibles respuestas de la probabilidad. Pero mira aquí, podríamos resolver este ejercicio, que en realidad es un problema de probabilidad, por varios métodos, pero yo diría un primer método sería utilizando el razonamiento para descartar rápidamente opciones y quedarnos con suerte con solamente una la respuesta correcta al ejercicio. Pero mira aquí, dice que tenemos 5 bolígrafos de una caja, ¿no es cierto? Azules y 6 negros, y vamos a sacar 2 al azar. Dice qué probabilidad hay de que se saquen de distinto color, o sea, un azul o un negro, o un negro o un azul sería lo mismo en este caso. Pero mira aquí, viendo las opciones, aquí tendríamos el 0, dice de probabilidad la opción A, ¿no es cierto? Eso significa que es imposible que saquemos de distinto color, ¿ya? Entonces eso no es correcto porque sí hay probabilidad. De tal manera que yo en este momento descartaría esta opción, la opción A, dado que sí hay una probabilidad cierta de sacar de distinto color. Y también descartaría esta F de acá, mira, este otro extremo, porque dice 1,3. Siendo 1 la probabilidad cierta, es decir, aquella de un evento que ya ha ocurrido, es decir, un evento totalmente probable, y entonces, dado que este es mayor a 1 y por definición la probabilidad no puede ser jamás mayor a 1, entonces descartaría totalmente, ya tengo entonces 2 descartados. Ahora bien, mira, nos quedan estas respuestas, 4, perdón, respuestas, pero yo dudaría mucho de esta 0,2, porque la probabilidad aquí es muy baja, es decir, mira, si tuviera que apostar, por ejemplo, a sacar dos objetos de distinto color, entonces esto indicaría que mi apuesta voy a perder la apuesta, ¿no es cierto?, con seguridad, lo cual no es en la práctica cierto. De tal manera que por baja esta, por un número muy bajo, diría que se descarta porque mira que la probabilidad está entre 0 y 1, ¿ya? Y entonces esta de aquí yo la descartaría por muy baja. Y esta también, mira, está exagerada porque esta es una probabilidad excelente, ¿ya? Mira, 0,8 indicaría que esto es bastante probable. Entonces, en la práctica no es así. En realidad, la probabilidad correcta estaría entre 0,5 aproximadamente. Mira, pongámosle aquí está 0,4, digamos aquí está 0,5 y acá tenemos 0,6, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que la probabilidad correcta se acerca al número 0,5 y me atrevería a decir que la respuesta está mucho más cerca a 0,5 que a estos dos de acá. Pero dado que tenemos que elegir una respuesta a la que más se acerque, aquí deberíamos entonces escoger o bien 0,6 o bien 0,4. Pero ¿cómo saber si se acerca a 0,6 o 0,4? Por ejemplo, mira, si la respuesta fuese 0,49, que casi es 0,5, pero estaría más cerca de este 0,4, ¿no es cierto? Ya, y más lejos de 0,6. Pero si la respuesta fuese 0,51, entonces deberíamos escoger esta de acá, 0,6, que está más cerca. Por lo tanto, en este momento no podríamos dilucidar si se trata de esta respuesta o esta otra, dado que este es un excelente ejercicio. Mira que hemos podido descartar 4, pero nos hemos quedado dubitando entre dos opciones. Pero sí podríamos hacer un razonamiento algo más profundo para ver si podemos dilucidar entre la una y la otra y no escogerlas al azar, porque yo tendría ahorita una
impresión, una intuición de que es este número, pero podríamos equivocarnos. Entonces hagamos así, mira, dice que hay 5, fíjate, 5 bolígrafos azules, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar 1, 2, 3, 4 y 5. Y dice que hay 6 bolígrafos negros, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, esto solo para tener una ayuda visual, para entender mejor las cosas. Entonces, mira, ya, esta es la situación que nos da, pero vamos a pensar un poco, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de este recipiente que contiene 5 azules, 6 negros, habría un recipiente más simple en donde contiene un azul y un negro? ¿Ya? Vamos a suponer que fue el problema. Claro, el problema no es así, pero si fuera así tendríamos uno de color azul y uno de color negro y nos piden cuál es la probabilidad de que al sacar dos al azar obtengamos de distinto color, y la respuesta es 1. ¿Por qué razón? Porque esa probabilidad es total, es decir, si tengo que sacar dos de aquí, ¿no es cierto? Estoy obligado a sacar estas dos, no hay otra opción, así que la probabilidad sería obligada, ¿no es cierto? Tendría un éxito total, más bien no tengo probabilidad de sacar del mismo color, dado que solamente hay dos. Ahora mira, vamos a pensar un poco más allá de eso. ¿Qué tal si el recipiente fuera un poco más grande y tuviera dos, por ejemplo, así, mira, un azul 1, un azul 2, y tuviera un negro 1 y un objeto negro 2? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad para que los objetos sean de distinto color? ¿Ya? Y aquí nos preguntamos cuál sería esta probabilidad de aquí. Y no sabemos, pero sí podríamos pensar que será menor a 1. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos, mira, fíjate acá, dijimos que no puede la probabilidad ser mayor, así que tendrá que ser esta una probabilidad menor a 1, no sé cuánto. Podríamos inclusive calcularlo, dado que en este caso el ejercicio sería simple, ¿no es cierto? Porque solamente tenemos 4 objetos, 2 de un color, 2 de otro color. En un examen no te recomendaría hacer esto porque se pasa mucho tiempo, pero ahora que estamos aprendiendo, hagamos así, mira. Si saco dos objetos al azar, una de esas opciones de que los objetos se combinen al azar sería este con este, una, pongámosle así, este con este, dos, ¿ya? Luego este con este, tres, y este con este, cuatro. Es decir, que son cuatro formas en las que pueden el par de objetos escogidos pueden ser de distinto color. Pero además también podría darse el caso de que sean del mismo color, o sea, uno con uno, ya, esta llamémosle la quinta, y esta negro con negro, entonces sería la sexta forma. Entonces, mira, aquí las cosas son muy simples porque podríamos simplemente utilizar la fórmula general de probabilidad de Laplace, que dice que la probabilidad es el número de casos favorables, pongámosle así, dividido para el número total de casos. Entonces, mira que en este caso, los casos favorables, ya lo acabamos de ver, son 4, ¿no es cierto? Estos 4 de aquí, que tenemos este con este, ¿no es cierto? Los que dijimos luego, este con este y este con este de acá, son 4, pero hay 2 más, así que suman 6, de tal manera que la probabilidad sacando mitad es 2 tercios, y esto haciéndolo en la calculadora es 0,6666 periódico, ¿no es cierto? Entonces, esto aproximemos a 0,7. Entonces, mira, se confirma, ¿no es cierto?, lo que dijimos. Voy a escribir la respuesta de esta probabilidad aquí para indicar que lo que acá estábamos pensando es realmente cierto, que la probabilidad es menor cuando sube el número de objetos, o sea que aquí tendríamos aproximadamente 0,7, ¿ya? Y entonces con eso podemos inferir lo siguiente, mira, ¿qué tal si vamos a subir el número de objetos? No sé cuánto, por ejemplo, que aquí habría, qué sé yo, 6 objetos de color negro, perdón, 6, ¿cómo dice el problema? No sé, 5 azules, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5.
y tuviéramos de color negro N1, N2, N3, pongamos N4 y N5 también, ¿ya? Mira que aquí hay 5 de un color, 5 de otro color, que es ya una cosa muy parecida a lo que teníamos al comienzo, porque mira que en el comienzo nos dice, fíjate, 5 bolígrafos azules y 6 bolígrafos negros, no son números iguales 5 y 6, pero digamos que son bastante parecidos y sería un caso parecido al número 5 con 5. ¿Ya? Y entonces si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que sean de distinto color al escoger dos, no sabemos la respuesta, pero sabemos que tendrá que ser menor, ¿no es cierto?, a este número que tenemos acá. Ahora, ¿cuánto menor? No podríamos saber cuánto menor, pero si es que nosotros pensamos en una exageración, por ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos 1000 objetos de un color y 1000 objetos de otro color? O exagerando más, ¿qué tal si tenemos infinitos objetos de color azul e infinitos objetos de color negro? Entonces la pregunta aquí, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger dos tengamos objetos de distinto color? Y la respuesta es, bueno, aquí tendríamos que utilizar el razonamiento. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? ¿Qué es lo más probable? Y lo que nos dice es que este número es igual a 0,5. De hecho, se puede demostrar esto. Quizá en otro video podríamos hacerlo esto de aquí, sacando una función de probabilidad y sacando un límite para cuando n, que sería aquí el número de objetos de color azul, sea igual al número de objetos de color negro y sea un número muy grande. Entonces la probabilidad es 0,5, es decir, esto se vuelve idéntico a lanzar una moneda al aire en donde tenemos dos opciones de respuestas, cara o sello. Ahora, mira, con esto, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para decir que lo siguiente, mira, si tenemos 0,7 y acá 0,5, y entonces entre estos dos números 0,7 y 0,5 debería encontrarse el valor de esta probabilidad que hicimos con 5,5, que es muy parecido a 5 y 6. Entonces la probabilidad de aquí, no sé cuánto será ya, pero deberá estar en medio de los dos valores, ¿no es cierto? En medio de los dos valores. Y entonces pensando en las opciones, fíjate las opciones que tenemos acá arriba, ¿a cuál te parece tú que debería acercarse más? La respuesta sería a esta de aquí, ¿no es cierto? A 0,6 confirmado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se acerca a 0,5 pero por arriba del 0,5. Ya vamos a ver la respuesta exacta, pero no sé, sería un 0,50 y algo, diría yo, no sé, 54 por ahí, ¿ya? Es decir, que la única posibilidad que tenemos es de que se esté más cerca de este número 0,6. Esa sería la forma de resolver el ejercicio que lo haría yo de esa manera si tuviera que emplear un examen de esta naturaleza. También podríamos hacer una reflexión de este tipo. Mira, si es que tú puedes entenderlo de esta manera, también sería una cosa muy correcta. Mira, ¿qué tal si hacemos una función? Esta va a ser una función de probabilidad, en donde acá en el eje horizontal vamos a tener el número n, que va a coincidir el de azules con el número de objetos negros, y le vamos a llamar simplemente n. Ya, y acá va a ser en cambio la probabilidad. Mira lo que tenemos aquí en esta parte, ¿no? En donde dice que cuando n vale 1, porque mira que aquí es n igual a 1, ya, entonces cuando n vale 1, la probabilidad es igual a 1, o de aquí, ya, entonces hagámosle de esta manera, mira. La probabilidad es igual a 1. Ahora, cuando n vale 2, la probabilidad baja a 0,7, entonces cuando es 2 baja a, pongámosle por ahí, esta sería 0,7, fíjate. Ya, pero mira lo que dice acá, que cuando la probabilidad, digamos, cuando los números se van hacia el infinito, los números de objetos, pero siendo iguales, la probabilidad se acerca a este valor 0,5, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace inferir a nosotros de que deberíamos tener aquí un valor, fíjate en este gráfico de aquí. Aquí podríamos ponerle el 0,5 y aquí dibujar una línea
que vendría a ser una asíntota porque muestra el comportamiento de la función en un límite. Y entonces voy a escribirle así, mira, esta línea que tú ves así es una función de probabilidad, de tal manera que aquí con esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender que cuando los objetos, y aquí es 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces va a ser algo más de 0,5, yo decía un 0,50 y algo, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad, vamos a tener aquí la respuesta a nuestro ejercicio, y en realidad la respuesta a nuestro ejercicio estará aquí con 0,50 y algo. Ahora bien, hay que mencionar una cosa muy interesante, que es una particularidad de este ejercicio, que cuando tenemos, por ejemplo, si los objetos los tuviéramos en vez de 5 y 5, los tuviéramos de 4 y 5, o los tuviéramos como 5 y 6, ¿ya? La probabilidad es exactamente la misma. Es decir, la probabilidad de que los objetos, cuando tenemos 5 y 5, es la misma probabilidad que cuando tenemos 4 y 5. Y la probabilidad, o sea, estas dos serían la misma. Y esta de aquí sería la misma que cuando tenemos objetos 6 con 6. Esta es una cosa muy curiosa, una particularidad de este ejercicio que podríamos revisarlo en otro video porque es una cuestión muy interesante. Pero lo que sí quisiera hacer en este video de aquí es hacer esta reflexión. Mira, es la siguiente. Este razonamiento está muy correcto siempre y cuando estos números del un objeto y del otro son muy parecidos, ¿no es cierto? Y es más cercana a la realidad mientras más parecidos son estos el número de objetos de aquí. ¿Ya? Pero cuando es más, acabo de indicar que si la diferencia entre ellos es 1, la probabilidad es la misma que si la diferencia fuera 0 entre ellos, ¿ya? Digo, eso lo podemos demostrar en otro video, ¿ya? Pero aquí la reflexión que quiero hacer es que cuando el número de objetos del uno difiere del otro, entonces ahí sí la probabilidad baja. ¿Cómo es esto? Mira, si tenemos, por ejemplo, objetos azules, pero tenemos, qué sé yo, 20 objetos de color azul, y de color negro tenemos apenas 2 de color negro, vamos a decir mejor, 2 de color negro, entonces la probabilidad de que tengamos de distinto color, ya esta probabilidad se ubica ya bajo este nivel que vemos aquí de 0,5. ¿Por qué razón? Porque apenas tenemos dos objetos de color negro, dado que es difícil entonces que al escoger al azar nos salga justo un objeto de color negro. Aquí lo más probable es que nos salgan del mismo color azul. Entonces esta probabilidad no la he calculado, pero yo estimo que podría estar en un 0,2 o 0,3 por ahí. Ya ese es el asunto. Pero dado, mira que en el ejercicio nuestro tenemos justo lo que está aquí, 5 y 6, entonces son números muy parecidos entre ellos. Entonces, por esa razón entendemos que la probabilidad va a estar muy cercano a 0,5, levemente por arriba de ese valor. Bien, pero dijimos que íbamos a resolver por varios métodos. Entonces, un segundo método que podríamos revisar es utilizando combinatoria, ¿ya? O algunos le llaman análisis combinatorio, pongámosle así. Si es que tú tienes problemas en esta parte, puedes revisar este tema con mayor detalle, pero aquí lo vamos a resolver utilizando las fórmulas de este análisis llamado combinatorio. Algunos le llaman también combinaciones y permutaciones. Bien, para esto vamos a dibujar aquí nuevamente esta caja que dice ahí, ¿no es cierto? En donde decía que tiene 5 bolígrafos azules y 6 negros, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6 negros, y tiene también 5 bolígrafos azules, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, mira, para este método es muy conveniente numerar todos los objetos, ¿ya? Es decir, que no hacer distingo entre uno y otro. Vamos a numerar, por ejemplo, a este le vamos a llamar el azul 1, azul 2, etcétera, hasta el azul 5, mientras que a este de acá abajo le llamamos negro 1,
objeto negro 2, etcétera, hasta el objeto negro 6. Y nos vamos ahora a preguntar cuáles son el número de casos totales que tenemos al extraer dos objetos al azar, ¿ya? Y entonces para esto vamos a preguntarnos lo siguiente, mira. Primero, ¿importa el orden? Es decir, esta es una pregunta que debemos saber para saber si son combinaciones o permutaciones. Me refiero a que si es que, por ejemplo, sacamos dos objetos como A1 y negro 3, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que estos son los extraídos, ¿ya? Y nos preguntamos, ¿será lo mismo que sacar negro 3 a 1? Es decir, ¿importa el orden? Bueno, en esta forma de resolver hay otra forma de resolver que ya lo vamos a hacer más adelante donde no importa. Ya en esta manera de resolver por combinatoria decimos entonces que sí importa el orden, por lo tanto decimos que son diferentes parejas escogidas. De aquí concluimos que se trata entonces de lo que vamos a calcular es una permutación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no importa el orden, se trata de otra cosa, combinación. La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿se puede repetir? Pongamos así, ¿se puede repetir? Ya. Esta pregunta repito, está en análisis combinatorio, ¿ya? Esta pregunta de si se puede o no se puede repetir, podríamos expresarla así. Es posible que, por ejemplo, tengamos la azul 2 o el bolígrafo azul 2 y escoger también con otro bolígrafo azul 2. La respuesta es no. No, o sea que esto es sin repetición, ¿ya? ¿Por qué no se puede? Porque solo hay un solo objeto numerado con A2. No están, no existen dos objetos con el mismo nombre. Entonces, si es que sabemos que es, por un lado, permutación y por lado sin repetición, entonces concluimos que se trata de permutación sin repetición y que con esto, bueno, con esto que la fórmula para calcular permutaciones sin repetición es esta de aquí. Vamos a poner P, ¿ya? La fórmula dice así, P su N, super N, digamos así, y su P, esto significa esta P pongámosle abajo minúscula, las permutaciones de un conjunto de n elementos tomados de P en P. En este caso va a ser las permutaciones de 11 elementos. ¿Por qué de 11? Porque tenemos en total, ¿cuántos elementos tenemos aquí? En total tenemos 5 más 6, 11. Y tomados, dice, de P en P la fórmula, entonces va a ser de 2 en 2, ¿ya? Y entonces aquí la fórmula, bueno, la escribo, no lo vamos a deducir, solamente la vamos a escribir. Dice así, en el numerador n factorial y en el denominador la diferencia n menos p y todo esto factorial. Ya, esta de aquí es la fórmula, repito, de permutaciones sin repetición que vamos a utilizar para este ejercicio. Ya, pero en este ejercicio entonces aplicando esto de aquí tendríamos que las permutaciones de 11 en 2 sería lo siguiente: 11 factorial dividido para 11 menos 2, en este caso ya vamos a poner que eso es 9, ¿no es cierto? 11 menos 2 factorial, ¿ya? Y aquí entonces arriba 11 factorial, abajo 11 menos 2 es 9 factorial, pero mira que el 11 factorial es 1 por 2 por 3 por etcétera hasta por 9 por 10 y por 11. Esa es la definición del factorial, mientras que 9 factorial es, pongámosle así, 1 por 2, etcétera, hasta por 9. Entonces, ¿por qué pongo así? Porque quiero indicar que se simplifican del 1 al 9 y nos queda solamente esto de aquí, que es 10 por 11, de tal manera que las permutaciones de 11 en 2, que se entiende para este problema, ha sido igual a 110. ¿Ya? Entonces, esto de aquí de 110 es el número de maneras como pueden salir escogidos de 2 en 2, el número total, pongámosle, de casos.
Ahora vamos a calcular el número de casos, en cambio, en donde tenemos de distinto color, pero lo vamos a hacer de manera indirecta, es decir, mira, vamos a calcular el número de casos primeramente en donde tengamos del mismo color, porque esto es más fácil. Ya, repito que esto solo es por una estrategia de resolución. Sabemos que el problema, como bien dice por acá en el enunciado, dice calcular los que sea la probabilidad de que sean ese par escogido de distinto color. Ya, esto es correcto, sí, pero lo vamos a calcular previamente, vamos a calcular el número de casos que tengamos del mismo color. Ahora mira, el número de casos del mismo color podría ser el mismo color azul, ¿ya? O podría ser el mismo color negro, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que sean del mismo color azul, habría que pensar que aquí tenemos así, fíjate, a sub 1, a sub 2, me refiero a un bolígrafo de primero de color azul, segundo, tercero, etcétera. Bueno, son 5, escribámosle hasta el 5, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la totalidad de casos de que sean del mismo color azul? Bueno, esto se lo puede hacer contando, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Aquí vamos a aplicar la misma fórmula que tenemos aquí, la fórmula de permutaciones, ¿no es cierto? Y aquí sería más simple que antes, porque aquí sería P de 5 en 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí sería en el numerador 5 factorial, abajo sería 5 menos 2, ya, porque recuerda que restamos, sería 3 factorial, y entonces el 5 es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, mientras que 3 factorial es 1 por 2 y por 3, con lo cual se elimina esto y nos dan 20 casos, 20 formas de obtener, fíjate, mismo color, pero color azul. Ya son 20 maneras, o sea, de las totales 110 que teníamos acá, de esas 20 son o tienen el mismo color, el par de objetos escogidos. Ya, pero dijimos que esto era para el color azul, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el color negro? Recuerda que tenemos negro 1, negro 2, etcétera, ¿no es cierto? Hasta negro 6. Entonces, cuando se escoge dos y para que sean del mismo color, podría ser este con este con este con este, así, ¿no es cierto? Hasta el 6. Ya, asimismo, cuando el negro 2 es el primero, negro 2 con negro 3, negro 4, negro 5 y negro 6. Mira que no es posible negro 2 con negro 2 mismo, ¿no es cierto? O sea, eso no es posible. Bueno, eso decía lo vamos a hacer después por conteo, ¿no es cierto? Pero ahorita no sería una buena idea hacer esto porque se pasa mucho el tiempo en un examen. Entonces lo que vamos a hacer es el cálculo de permutaciones. En este caso sería las permutaciones sin repetición, ¿no es cierto? De 6 objetos, en este caso son 6, ¿no es cierto? Tomados de 2 en 2. En este caso sería 6 factorial dividido para la diferencia entre 6 y 2, la diferencia es 4, ya, o sea que dividido para 4 factorial, pero si el 6 es un 2 3 4 por 5 por 6 y abajo es 1 por 2 por 3 por 4, nos quedaría solo 5 por 6, o sea que 30 casos del mismo color, fíjate, pero del mismo color, ¿cuál? El del mismo color negro. Ahora bien, mira, si sumamos los dos, porque tenemos dos casos, ¿no es cierto?, de color, fíjate aquí, primero de color azul 20, de color negro 30, entonces si sumamos los dos vamos a obtener la respuesta que va a ser el total de casos, ¿no es cierto?, de el mismo color en general, bien sea negro o bien sea azul, ya, o sea, el número de casos del mismo color va a ser igual a 20 más 30, o sea, sumamos los dos y nos va a quedar 50, ya, 50. Pero recuerda que nosotros queríamos calcular el número de casos no del mismo color, sino de distinto color. Pero aquí podríamos utilizar una fórmula muy simple que sería de la siguiente manera: el número de casos en donde tengamos distinto color ya no es más que igual al número de casos totales, ¿no es cierto? Y restado el número de casos de
el mismo color. Claro, esto es obvio, ¿no es cierto? Pero el número de casos totales, lo vimos ya, es acá, mira, 110 dice, ¿no es cierto? Número de casos totales, le voy a poner por aquí 110 y restados los casos del mismo color, que es lo que acabamos de calcular, entonces esto de acá es 50. Entonces restamos los dos, sería 110 menos 50 y nos da 60. ¿Ya? ¿Qué es esto 60? Número de casos de distinto color. Ya, pongámosle aquí de distinto color. Ya. Ahora y finalmente para resolver este ejercicio lo último que vamos a hacer es calcular la probabilidad entonces para que sean de distinto color que utilizando la fórmula general de probabilidades el número de casos favorables, ¿no es cierto?, de distinto color dividido para el número de casos totales. ¿Ya? Y en este caso, como ya se ve claramente el número de casos totales donde lo tenemos es acá 110 y el número de casos favorables será esto que acabamos de calcular acá, 60 casos en donde tenemos distinto color. Entonces justamente eso vamos a reemplazar acá, casos favorables son 60 y el número de casos totales 110. Hacemos esta simplificación y tenemos 6 dividido para 11 y claro, como no podemos utilizar calculadora, podríamos hacer así, fíjate, 6 dividido para 11 no me alcanza, entonces ponemos 0 acá, ¿no es cierto? Y luego ponemos 0, ¿ya? Ahora vamos a multiplicar por un número que en este caso debería ser 5, porque 5 por 11 son 55 y al restar de 60 me quedan 5, ¿ya? Y 5 para 11 no me alcanza, ponemos un 0 acá y aquí ya no puedo seguir poniendo 5, sino sería 4. 4 por 11 son 44. Ya, bueno, hasta aquí vamos a resolverlo, ya, porque no queremos más precisión, sino que simplemente en esta aproximación ya nos damos cuenta exactamente de que es algo más que 5, que es lo que nos interesaba, de tal forma que podemos entonces decir que la respuesta correcta, como habíamos previsto, es esto de aquí, 0,6 es el valor más cercano a lo que hemos encontrado, esto de acá de 0,50 y algo. Un tercer método que podríamos revisar para resolver este ejercicio, un método en donde simplemente contemos los casos. No es muy recomendable este método porque es algo rústico y no es tanto por eso sino porque se demora mucho tiempo, pero como estamos haciendo este video para que tú puedas aprender y tener más herramientas a la hora de enfrentarte a un problema de estos, entonces podríamos hacerlo de esta manera porque también puedes tú aprender a utilizar la intuición para resolver estos ejercicios. Bueno, aquí podríamos hacer desde cero, es decir, sin saber ninguna fórmula de probabilidad ni absolutamente nada más que la fórmula general de probabilidad. ¿Ya? ¿Cómo haríamos esto de aquí? Mira, vamos a otra vez hacer esta caja, a dibujarla, ¿no es cierto? Esta caja en donde tenemos los objetos que estamos estudiando, en donde tendríamos, ¿te acuerdas? Vamos a ponerle con color azul, era entonces azul 1, azul 2, azul 3, azul 4 y azul 5 y teníamos de color negro, entonces también teníamos negro 1, negro 2, negro 3, 4, negro 5 y tenemos uno adicional comparado con el anterior, negro 6. Bien, en este método podríamos pensar de la siguiente manera. Mira, vamos a tomar, ponerle atención a el objeto primero de color azul. Este objeto podría, al sacarse dos objetos, combinarse con negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, negro 5 y negro 6, ¿no es cierto? Entonces esa sería una primera serie de elementos escogidos en donde tendríamos aquí 6 posibilidades. Pongámosle aquí 6 casos, ¿no es cierto? En donde estamos trabajando con A sub 1 y vamos a ponerle así que ya lo tomamos en cuenta. Ya, pero si eso pasó con A
sub 1 también debería pasar con A sub 2, es decir, que A sub 2 se combine con negro 1, con negro 2, con negro 3, con negro 4, negro 5, negro 6, entonces tendríamos 6 más. Repito que esto es cuando tenemos con A sub 1, ¿no es cierto? Esto de acá con A sub 2 y así va a suceder, ¿no es cierto? 6, 6, 6, cuando tengamos con A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, ¿no es cierto? Entonces hasta A sub 5, entonces tendríamos 6, ¿ya? O sea que ¿cuántas veces 6 tenemos? 5 veces 6, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que en total, claro, estos vamos a sumar, ¿no es cierto? Sumar, sumar, 6 por 5 son 30, pero aquí fíjate una cosa, que si es que cambiamos, o sea, damos la vuelta, por ejemplo, por decirte un caso, cuando se combina el A5 con el N6, ¿no es cierto? Esa es una pareja, pero también el N6 con A5, es decir, dado la vuelta, también es otra pareja. Recuerda que aquí estamos sumando todos o considerando todos los casos posibles. Entonces, este número de casos que estamos analizando sería 30 por 2 y esto es igual a 60. Entonces, este número 60 es el número de casos en donde tenemos distinto color. Mira, así hemos calculado de manera intuitiva, lo más rápido posible, el número de casos de distinto color. Ahora, para saber el número total de casos, debemos adicionar a esos 60 aquellos en donde se tiene del mismo color. Y esto lo podemos analizar de la siguiente manera. Mira, vamos a sacar aparte, ya está muy rayado lo de arriba, entonces tendríamos a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Ya, si es que sacamos del mismo color es porque este lo combinamos con este, otra posibilidad sería esto con esto, otra este con el de acá y así, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 4 casos, ¿no es cierto? Aquí pongamos enumerando 1, 2, 3, 4. Entonces, mira, voy a sacar este 4 aparte. Este 4 es cuando obtenemos una pareja del mismo color empezando con A1. Entonces, lo mismo que hicimos antes, empezando con A1 tendríamos 4 casos. Y escribámosle también acá, eso es al considerar A1. Pero si hacemos la misma consideración con A2, fíjate, entonces tendríamos con este, consigo mismo no se puede, con A3 y con A4. Son 4 casos más, fíjate, cuando consideramos A2. Y así sucesivamente, 4 casos más, 4 casos más, hasta obtener, aquí esto sería cuando consideramos A3, acá cuando consideramos A4, y el último, ¿por qué el último? Porque solo tenemos 5 objetos azules. Entonces nos quedaría un 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por 4 son 20. 20 casos en donde tenemos el mismo color, pero estamos hablando de color azul. Bueno, un análisis muy parecido a lo que hicimos con lo de color azul, vamos a hacer ahora con lo de color negro. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, claro, entonces numerados del 1 al 6 tendríamos así y el mismo análisis. Mira, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 casos, ¿no es cierto? Cuando consideramos el primero, el de aquí, ¿no es cierto? Tendríamos otros 5 casos cuando consideramos N2 y así sucesivamente hasta N6, o sea que sería 5 más 5 más 5 más 5 y más 5, o sea 6 veces, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, entonces 6 por 5 son 30 casos del mismo color, pero esta vez el color negro, ¿ya? Ahora, sumando, entonces, muy parecido a lo que hicimos antes, ¿no? Pero ahora no hemos hecho usando las permutaciones ni nada, sino simplemente sumando. 20 más 30 son 50 casos en donde tenemos del mismo color. Y finalmente entonces aplicamos ya la fórmula general de probabilidad para obtener de distinto color, que sería el número de casos favorables, lo mismo que hicimos antes, ¿no? Número de casos favorables significa que sean de distinto color, ya dividido para el número total de casos. Para obtener el número total de casos vamos a sumar estos dos, mira.
60, que son el número total de casos de distinto color. Vamos a sumar con el 50, que es el número de casos del mismo color. Nos va a quedar un total de 110 casos. Y en el numerador, como tú ves acá, vamos a poner número de casos favorables, o sea que sean de distinto color. Y ese número es 60 el que tenemos acá, con lo cual podemos simplificar y nos queda 6 onceavos, o sea que 0,54 que me parece que salía. Pero aquí nos damos exactamente cuenta de que la respuesta correcta está más cercana a este número 0,6 que el de 0,4, es decir, el literal C. Bien, vamos a terminar resolviendo utilizando un cuarto método que bien podríamos llamarle método de la probabilidad compuesta y probabilidad condicionada, porque vamos a utilizar una fórmula de esto de probabilidad compuesta y condicionada. Si tú tienes problemas en estos temas, puedes revisar este tema con más detalle. Y este método es muy recomendable. Pienso yo que entre el primero, que es usando solo razonamiento, y este cuarto serían los más recomendables para resolver este problema en el menor tiempo posible. Recordemos que estamos hablando siempre de lo mismo, es decir, tenemos una caja con 6 objetos, 2, 3, 4, 5, 6, son bolígrafos, ¿no es cierto? Así dice el problema, y 5, 2, 3, 4, 5 bolígrafos azules. Y de lo que se trata es de que vamos a sacar dos objetos al azar y queremos calcular la probabilidad de que sean estos dos objetos de distinto color. Para este método vamos a suponer lo siguiente, que al sacar estos dos o para sacar estos dos objetos al azar, vamos a proceder así. Se saca un objeto y luego otro. Ya, bajo esta suposición, el otro objeto, bajo esta suposición, entonces podemos resolver según la fórmula de probabilidad compuesta y condicionada. Hay que decir que esta forma de entender el asunto no afecta a la generalidad del problema. En otras palabras, la respuesta tiene que ser la misma que si suponemos que sacamos dos objetos al mismo tiempo. Bien, apliquemos la fórmula, entonces ahí tú te darás cuenta cómo funciona este tema de aquí. Mira, dice así: la probabilidad de que saquemos objetos de distinto color viene a ser la suma de dos probabilidades. La primera sería esta de aquí. Mira, la probabilidad de que el primer objeto sea azul, pongámosle así, al sacar dos al azar, ¿no es cierto? La probabilidad de que el primer objeto sea azul multiplicado por la probabilidad de que el segundo objeto sea de color negro, dado que, así es como se dice, el primero ya fue azul. ¿Ya? Esta sería entonces fórmula de probabilidad compuesta condicionada. Pero aquí tenemos solamente el caso en donde el primero es azul y el segundo es negro, dado que dice que aquí el primero es azul. Así que debemos sumar ahora lo otro, la probabilidad de que el primer objeto, en este caso el primer bolígrafo, sea de color negro. ¿Ya? Como tú ya te darás cuenta, tenemos que multiplicar por la probabilidad de que el segundo objeto, en cambio, para que sea de distinto color, entonces tiene que ser azul, pero dado que el primer objeto ya fue de color negro. Entonces, mira, esta sería la fórmula que vamos a utilizar, ¿ya?, para resolver el problema, y aquí simplemente vamos a escribir las probabilidades que tenemos para cada una de estas expresiones. Entonces, mira, esta primera probabilidad de que el primer objeto sea azul viene a ser, según la fórmula general de probabilidades, el número de casos favorables, en este caso 5. ¿Por qué? Porque tenemos, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 objetos de color azul. ¿Entre cuánto? Entre un total de 11 objetos. Eso es el total.
Ahora le multiplicamos por la probabilidad. Fíjate, dice aquí que el segundo sea de color negro, pero dado que ya el primero fue azul, entonces al pensar en esto tenemos que poner, para que el segundo objeto sea de color negro, tenemos 6 objetos de color negro, ¿no es cierto? Pero aquí viene esta parte, esta particularidad de que el total ya no es igual a 11 porque uno ya fue sacado, ¿ya? Porque dice dado que, fíjate, dado que el primero ya fue azul, y si el primero ya está afuera, porque estamos hablando de que se saca un objeto y luego el otro, sin reposición, hay que mencionarlo, o sea que no se repone, entonces tenemos en un total de 10 objetos, ¿ya? Más, ahora vamos a pensar en esta probabilidad de aquí, la probabilidad de que el primer objeto sea negro. Si tú ya viste cómo funciona esto, entonces simplemente diríamos, dado que hay 6 objetos de color negro, entonces 6 entre 11, ¿no es cierto? Que sería la totalidad, y multiplicado por ahora dice que el segundo objeto sea azul, ¿ya? Dado que el primero fue negro, entonces para que probabilidad de que el segundo objeto sea azul, tenemos 5 entre, ya no 11, sino entre 10, porque por esta parte de acá, porque ya el primero fue negro y está sacado, está fuera. Y esto es todo. Mira, aquí solamente vamos a resolver, por ejemplo, hagamos esto, quinta 1, quinta 2. Acá vamos a sacar quinta 1, quinta 2, mitad 1, mitad 3, ¿ya? Y con lo cual, aquí también mira, mitad 1, mitad 3, con lo cual nos quedaría, fíjate, 3 onceavos sería la una fracción. Y la otra fracción también tendríamos 3 onceavos, que tú ves ahí, sería más 3 onceavos. Y esto es igual a 6 onceavos, que nos daba como resultado 0,54, ya que es el valor de probabilidad que tenemos. Y vamos a comparar entonces, finalmente ratificamos, ¿no es cierto?, por este cuarto método, que se trata de la respuesta de el literal C. La probabilidad es, o lo más cercana a la probabilidad correcta, es 0,6.